En esta ocasión abordaremos un tema rodeado de mitos, controversias y muchas interpretaciones: el luciferismo. ¿Qué es realmente? ¿Se trata de una religión, una filosofía o una corriente espiritual? ¿Por qué suele confundirse con el satanismo? Hoy exploraremos sus orígenes, sus principios y la percepción que existe en la sociedad. Acompáñanos para conocer diferentes perspectivas y ampliar nuestra comprensión sobre este tema que pocas veces se aborda desde una mirada informativa y objetiva. Bienvenidos a Azul Femenino, yo soy Zuleika Franco y hoy tengo un invitado para hablar de este tema tan controversial y místico y, en fin, un tema que muchos confundimos con una connotación negativa, pero que él nos va a hablar de luciferismo, y para ello tengo a Juan Alberto, Bueno, perdón, Pichardo, médico naturista. Bienvenido ¿qué una tal? vez más, Juan Alberto. Gracias por la invitación, muchas gracias a todo tu público. Y siempre venir a hablar de estos temas como el que tuvimos anterior del vudú, que fue muy ilustrativo, que Ujú. ayudó mucho, que me hiciste decir cosas. Y De ahora eso se vamos a trata. adentrarnos a este mundo, claro, a esto se trata. Vamos a adentrarnos a este mundo de qué es el luciferismo, qué es la figura de Lucifer y por qué tantas malas etiquetas. Así es. La verdad es que estos temas que tú tocas y en los que estás muy, muy involucrado y por los cuales precisamente tienes un conocimiento vasto, pues son temas que no toda la gente como que se atreve, ¿no? De los cuales se atreve a hablar. Pero en esta ocasión el luciferismo me trae, como decía, una connotación negativa cuando la escuchamos, ¿no? Pero porque existe una confusión entre el luciferismo y el satanismo. Cuando escuchamos Lucifer, casi siempre nos vamos al contexto de Satanás. Sí. Pero en realidad, ¿cuál es la diferencia entre luciferismo y satanismo? Mira, la diferencia, qué bueno que lo marcamos desde un principio. La diferencia es, luciferismo es una escuela iniciática, es una filosofía de vida, es una forma de ser, Ujú. para empezar. Ok. ¿Sí? No es religión. Ese hay que ponerlo muy, muy en claro. No es una religión, no hay una situación de adoración. Yo voy a adorar a Lucifer porque me va. No. El satanismo es una variante, es una vertiente del cristianismo. Y así es. ¿Por qué? Porque es la parte contraria de lo que es Jesucristo como tal. Entonces, sí me están Tu micro. el micrófono. Ah, sí, a mí, sí, exacto. Así un poquito como así. Rótalo un poquito. Así Y hacia ahí ti. No. estamos, ¿no? Ahí está. Ahí está, ya se escucha. Entonces, el luciferismo como tal no es una religión, no hay que adorar nada, es una escuela iniciática. El satanismo, como se los dijo, es una variante también dentro de lo que es el cristianismo, porque es la parte contraria de las enseñanzas de Jesucristo. Ujú. Entonces, es esa parte oscura de la religión católica y cristiana, ¿no? De esa situación que tenemos de la religión monoteísta. Entonces, esa es una gran diferencia. El satanismo sí se van a evocar al adversario como tal, a esa parte contraria a Ujú. la religión. Ok. Pero curiosamente, Anton LaVey, también lo voy a aclarar, tiene su Biblia satánica. Y él forma esta parte del satanismo incluso más humana Ok. de lo que podría ser el cristianismo, porque los cristianos viven en un mundo lleno de restricciones totalmente de vida, ¿no? Todo para ellos forma parte del adversario, todo forma parte de demonios Ujú. y no viven una vida plena, no vienen a vivir lo que es la existencia terrenal como tal, la experiencia de tener un cuerpo carnal. Entonces, eso lo dice Anton LaVey, el luciferismo te habla de tu crecimiento, de tu alquimia interna. Ok. Entonces, ahí entra las grandes diferencias que puede haber entre el satanismo y el luciferismo. ¿Cuál es el origen
del luciferismo? O sea, ¿qué es la corriente? ¿Dónde comienza? Y la corriente inicia prácticamente desde la antigua Grecia. ¿Ok? Desde Prometeo encadenado, desde la imagen del Prometeo. ¿Quién es Prometeo? El portador de la luz. Si nos volcamos a las tragedias griegas y a las pocas que están documentadas, que se pudieron rescatar, vamos, es un rebelde ante la imagen de Zeus. Entonces él quiere darle a los hombres Ujú. la iluminación, él quiere darles la inmortalidad de los dioses a los hombres. Entonces eso pues obviamente a Zeus fue, no, 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 no me gusta y lo encadena, ¿no? Y vas a pasar toda la eternidad, te vas a pasar encadenado precisamente en una roca donde los cuervos van a estar comiendo tus entrañas y en la noche otra vez te renuevas y otra vez los cuervos van a estar comiéndote Wow, eternamente. Vas a wow. sentir ese dolor. Entonces, si nos vemos la imagen del Prometeo, es Lucifer, es el que te quiere dar el conocimiento, es el que te quiere dar la inmortalidad. Y Zeus es esa parte de Yahvé o Jehová, Ujú. de Dios Padre, que es celoso con su creación y que no quiere que los hombres conozcan la iluminación o la La inmortalidad, luz. la luz. Ok. Cuando decimos Lucifer, nos imaginamos una imagen, em, pues sí, satánica, ¿no? Como un demonio, como algo sacado de los cuentos, de las películas, de, en fin, con cuernos, con, no sé. ¿Cuál es la diferencia entre la imagen física de Lucifer y de Satán? La imagen física de Lucifer es un semidios, es algo realmente dorado. Por ejemplo, cuando tú te adentras a esta escuela iniciática, te hablan de que el dorado es parte de lo que es Lucifer. El dorado es esa luz que te otorga. Las velas, las llamas son tonos dorados. Y en cambio el lado de Satanás, no, Satanás es rojo, ¿no? Te lo ponen Ok, rojo, sí, te lo sí. ponen oscuro. Entonces ahí son las diferencias. Satanás como tal, Satanás, ahora sí, el adversario, el que también cuestiona, ¿sí? Es ese ser que también va a ser un tanto deforme, porque a veces nos los ponen como el diablito de la lotería, Sí, que sí. siempre les hemos dicho, ¿no? Con Ujú. su patita de cabra, con su patita de gallo, rojito, y como lo vemos también en los Diablos Rojos del Club Así Toluca. es, sí. Esa es la imagen que te quieren poner, siempre como un dios astado, como también lo vemos en las religiones antiguas, como los druidas. En cambio, Lucifer no. Lucifer como tal no es esa parte, ¿Cómo es... es? Y si nos vamos un poquito al libro de Enoch, Ajá. entonces tampoco es una imagen humana, es algo que podría ser de miedo. Vamos a recordar que los serafines y los tronos Ujú. son aros de fuego, son muchos, muchos ojos, son seres que no pertenecen a esta realidad. Entonces, si nos vamos a esa parte de Lucifer como tal y si nos evocamos a lo que nos dice Enoch, claro que Lucifer podría ser una situación fuera de nuestra realidad mental Ok. como tal, si nos vamos a ese lado. Ahora, si nos vamos a una escuela iniciática, la imagen de Lucifer podría ser tú mismo, Wow. ¿Cómo? podría ser tú, Tu lado negativo, tu parte oscura, no, es tu tu... luz, lo que te han ocultado, esa parte de por qué has venido a este mundo, por qué has venido a encarnar, cuál es tu propósito de encarnación, romper la Matrix. Ok. Ya romper lo que es una realidad, romper lo que es una religión monoteísta y creer en ti porque Dios habita en ti, porque Dios es la semilla, la iluminación, lo dorado. Aquí entra esa parte hermosa de lo que es el Hablando como, luciferismo. como espiritualmente, Exacto. ¿no? Cuando dije tu sombra, ¿no? Tu parte Ajá. negativa, hablaba físicamente. O sea, es como Es si... que para conocerte a ti mismo tienes que conocer las dos partes. Tanto la parte negativa, la Sí, sí, parte sí, de claro. oscura, como también Ujú, esa parte ujú, de iluminación. Entonces, si tú te vas a encontrar con Dios, con esa semilla de divinidad que tienes y que todos la tenemos, ujú. entonces te tienes que enfrentar a lo que está prohibido también. Tienes que conocer tu ira, tienes que conocer tu pereza, tienes que conocer tu gula. Todos los 7 pecados capitales en el luciferismo son potenciales.
de Ok. tu crecimiento, para después entender cuál es la pureza, cuál es la castidad y entender cuál es tu presencia humana, tu alquimia humana. Aquí hablamos ya de alquimia, de escuela filosófica alquímica. Por eso no es una religión, es un crecimiento interno que tú debes empezar a tener conciencia de que la luz existe en ti y que esa ¿Por luz qué habita ahí. nosotros como sociedad siempre le damos una connotación negativa? ¿Por qué es la religión? Porque la religión como tal, tanto los católicos como los cristianos, a nosotros, nuestros padres siempre nos dijeron Satanás, Lucifer, Belcebú, todos esos nombres que a veces nos ponen como algo negativo, ¿no? Ujú, Algo ujú. malo. Ahí es donde entra, ya le di yo la etiqueta que socialmente ya tienen, un egregor. Yo ya le estoy dando un egregor, yo ya le estoy dando una potencia energética a ese egregor que viene de tiempos ancestrales, prácticamente desde que está la imagen como religión monoteísta. Entonces es un egregor muy poderoso, y entonces ahí es donde tenemos nosotros que romper ese egregor, tenemos que romper esa matrix que existe dentro de lo que es la palabra Lucifer como tal. Ok. Em, Dentro del luciferismo, ¿cuáles serían sus principios? ¿O qué es lo fundamental en Lucifer? En Lucifer es encontrar primero humanismo. Es lo primero que te dice. Es encontrar esa parte humana de lo que tú eres. Es encontrar tu arte. Y Ok. vamos a hablar arte como la vida, como tal. ¿Sí? El arte de vivir, el arte de existir, el arte de ser carne. Cuando tú entiendes lo que es el arte, y ya también como forma de expresión humana, no en vano, por eso también se le dice a la Facultad de Humanidades Ujú, humanismo, ¿no? ujú. Porque ahí está todas las artes, la filosofía, la historia. Entonces, si tú ya entiendes lo que es el arte de vivir, el arte de tu existencia, ahí es donde ya empiezas a formarte, a entender esa situación de Lucifer, de qué es lo que yo voy a caminar si me voy a meter a una vida de luciferismo, a que forme parte de mi vida ese luciferismo. Sí se mete en esta parte también de, cuando hablamos de humanismo, entonces sí nos metemos a la compasión. El Ok. luciferismo también te da mucha compasión, mucha empatía con el otro. Cuando realmente estás dentro de la tradición, ahora sí, del luciferismo, de Ujú. la escuela del luciferista, sí vas a tener una situación empática, porque ya no vas a ver al otro como alguien enemigo, sino al contrario, alguien que también a lo mejor necesita esa iluminación. Y si tú se la puedes dar, qué bueno, pero no todo mundo te la va a aceptar. Por lo mismo de las etiquetas. Si yo hablo de luciferismo con una persona cristiana, lo primero que me va a decir es que necesito un exorcismo. Ok. Ahorita que estás hablando de lo que son los principios, ¿no? Del luciferismo, me recuerda un poco la masonería. Tiene mucho, la masonería toma parte de la escuela de Lucifer, pero aquí ahí entra una situación muy, muy particular del luciferismo. El luciferismo siempre te habla de ti mismo y que no perteneces a. Luciferismo es también libertad. Ujú. No libertinaje, es libertad. Y a veces en la masonería, como muchos saben, hay reglas. Sí, claro. Entonces, en el luciferismo sería un libre pensamiento, Eso, por así exacto. decirlo, diferente a lo Ujú, que es la masonería, porque tenemos obviamente reglas y tenemos ujú. un deber ser Un deber ser muy marcado. dentro de todo lo que Exacto. es el dogma Ujú, de, ujú. de- de- de los De lo rituales que que, tenemos en la masonería. En claro. el luciferismo no, pero la masonería sí toma esas bases. La masonería toma esas bases de Lucifer para entender la alquimia y para poder ahora sí pasar del plomo al oro interno, de esa piedra bruta a esa Ujú, piedra ujú. angular. Que todo eso me Ajá. hablas y obviamente me recuerda mucho a los masones. Si uno quiere empezar a conocer lo que es el luciferismo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que tengo que saber antes de entrar y de iniciarme dentro del luciferismo? Primero adentrarte a la cultura griega, Ok. ser helenista. Fíjate que es algo, porque si tú ya entiendes lo que es Prometeo,
Y ya vas a entender el por qué Zeus castiga a Prometeo con ese castigo tan infame, que se vuelve tragedia dentro de la dramaturgia. Vas a empezar a entender por qué Lucifer también es una imagen que va a ser sacrificio. Entonces, entender que también dentro del luciferismo existe el sacrificio. Y aquí entra algo muy particular, Cristo y Lucifer. Ujú. Cristo hace un sacrificio en la cruz. Lucifer hace un sacrificio al dar precisamente su existencia para otorgar la salvación y la iluminación del mundo. Entonces, Cristo y Lucifer llegan a ser en un punto un contexto similar, Similar. similar, similar. Entonces ahí vas a empezar a romper, entendiendo a Prometeo como una imagen crística, vas a entender después a Lucifer como, como imagen de rebelión y de iluminación, y después vas a entender a Cristo. Fíjate qué curioso. Entonces, dentro del luciferismo, ¿cómo se concibe el bien y el mal? O sea, ¿de qué manera se ve? El mal está en ti, el bien está en ti, como te lo dije. Todos tenemos pereza, pero sácala, vívela. No, no lo limites. Cuando tú ya eres empático, cuando tú ya eres fraterno, cuando tú ya tienes esa parte humanística, obviamente también va a haber frenos de valores que te da el luciferismo. También no vas a llegar ni vas a andar matando a todo mundo, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? Digo, en la religión, ¿no? Católica, cristiana, pues es los mandamientos, en fin, en la masonería, pues también tienes algunos límites y algunas reglas. En el luciferismo, ¿como cuáles serían esos límites o esas reglas dentro de? La regla es no corromper al otro en un pensamiento que él no quiere tener. Ok, No en corromperlo, general. en general. No ¿Y qué quiere decir desde no corromper? No distorsiones su realidad. No la distorsiones. También hay un punto donde yo ya no voy a rebasar más allá de lo que la otra persona me va a permitir. Ok. ¿Sí? Esos son los límites. Yo sí voy a dañar también su cosmos, tanto espiritual, áurico, o su campo corpóreo, su Ujú, físico, ujú. también me limita. ¿Sí? Pero a ver, dentro de la religión católica, el no matarás, por ejemplo, Ujú. ¿no? Me marca el no debes hacerlo. Es malo. Acá me dices Que lo tienes que vivir. no, que mientras el otro no permita más allá, pero si él lo permite, aunque Ah, sea algo negativo, aquí ¿qué hay una pasa? parte de, O sea, de va luciferismo. Sí, o sí, sea, tú sí. puedes decir, no, pero pues él no me está limitando y no me está diciendo que no lo haga o que es malo si lo hago mientras me lo permita. Ah, aquí sí entra eso. En el luciferismo, si ya me transgreden, también, sí tengo permitido pasar al otro punto. Pero ya son situaciones muy, muy, muy fuertes, muy limitantes. Sí, o sea, ya también tú tienes que tener una conciencia de lo que vas a hacer cuando ya vas a transgredir a la otra persona de cualquier manera. A veces te dicen dentro de la psicología, Ujú. Luciferín, imagina y sácalo. Es como parte de esa magia. Imagina y sácalo. Cuando tú te lo imaginas y lo sacas, pues ya tu alma en algún punto queda como más, en paz, ¿no? Vamos a decirlo así, y ya no llegas a la realidad que te está llevando o que tú podrías llevarlo cuando te están transgrediendo. Ok. Ajá. Pero sí te dice la psicología luciferina que sí lo imagines, que sí es necesario que lo sientas, que lo saques, que lo destruyas, que pongas incluso hasta, hay ejercicios donde ponemos una sandía, un melón. Imagínate que es Sí, fulano sí, de sí, tal y lo sí. destruye, lo Sí. agarra el cuchillo y El más, sí. típico, Y creo que los psicólogos también lo la hacen, típica ¿eh? almohada y pégale, ¿no? Hasta, Exactamente. en fin. Entonces, y lo sacas. Pero aquí es donde ya sacas toda esa ira, ya en pero ya encontraste tu ira. Ya puede llevar tu alma a una situación más de tranquilidad. ¿Lo puedes Ajá. sublimar? Sí.
O sea, ya está subliminado, o sea, ya no hay la necesidad de realizarlo. Ujú. Los seres humanos, lamentablemente, por eso llegan a esa parte ya de transgredir o de desvivir a alguien, porque no tienen esa parte lo realizan porque su mente así lo Sí, hace, tiene lo que quiere ser realizar, vivencial. lo quieren Ujú. vivir. Pero si en algún punto el luciferismo también te dice no, sí, porque también debes de entender que no puedes estar transgrediendo a todo mundo. Ahora, dentro de toda esta confusión, ¿no? Del satanismo y el luciferismo, eh, me imagino, o bueno, no me imagino, hay muchos mitos, porque obviamente nos imaginamos a Lucifer como Satanás y entonces nos vamos a un contexto negativo y entonces nos podemos imaginar o deben de haber muchos mitos en los cuales pues hay muerte, hay trabajos a lo mejor, ¿no? Como si fuera lo que hablábamos la otra vez del Ujú. budismo, de la santería, todas esas actividades negativas que de repente se llegan a hacer en ciertas religiones. Acá seguramente la mayoría nos podemos imaginar que el luciferismo también tiene esa parte ¿Qué crees? negativa y de magia y de ¿Qué crees que no trabajos hay y en fin. magia? No A hay ver, actos mágicos, porque también todo el mundo cree que por entrar al ajá, y que se luciferismo hacen, vamos a hacer actos. sí, sí, No, todo es filosofía. Todo es parte de la filosofía, entender la filosofía, entender toda una escuela iniciática, ok. toda una institución iniciática, lo que es la imagen. Lucifer no necesitó magia, como a lo mejor lo necesitamos en Wicca, como a lo mejor lo necesitamos en el vudú o en Ujú, el ujú. yoruba. Sí, sí. No, en el luciferismo te vas a enfocar en una filosofía de vida. No te vas a... Y cuando tu realidad, tu crecimiento interno cambia, entonces ya no necesitas de magia. Lucifer es lo primero que te está diciendo. La magia podrías ponerla dentro de ti, la Ujú, magia. sí, Y sí. no necesitas poner una velita, no necesitas agarrar un limón y ponerle clavos, nada de eso. Lo primero que tienes que hacer es tu mente, es la que va a cambiar Ok. tu realidad, tu decreto cósmico. Entonces, sí hay ciertas diferencias. O sea, aquí no vas a Entonces poner aquí no una. hay No, rituales, no, no. aquí no hay nada de No, no eso. hay nada de eso. Nada Cuéntame de eso. entonces cómo es una iniciación en el luciferismo, porque sabemos perfectamente que en el tema vudú y en el tema de muchas cosas, en masonería, en fin, tenemos una iniciación. En el luciferismo, la ¿Cómo es una iniciación iniciación de es luciferismo? el baño de la luz, el baño de la iluminación. Entender a Lucifer, el prometerte a ti mismo con un, ahora sí, con el conocimiento que te otorga la escuela iniciática del luciferismo, contigo mismo es la iniciación. No necesitas un sacerdote, no necesitas nada de lo que nosotros hacemos en todos los tipos de iniciaciones. Tu iniciación va a ser cuando aceptes ese baño de iluminación. Esa luz que va a crecer dentro de lo que eres tú y te vas a comprometer contigo mismo. Aquí no es de que me voy a comprometer con los hermanos, me voy a Sí, comprometer sí, sí. con... No, 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 es contigo mismo. La promesa y la iniciación es contigo mismo, es como una autoiniciación. Pero entonces no hay un tipo de ritual de iniciación, Como tal, no. Si lo quieres realizar, si hay varios autores de luciferismo que sí te dan una situación de como una iniciación, una ceremonia, ceremonia, algo ajá, parecido, claro, donde sepas que en ese va momento a cambiar tu vida, estás sí. iniciando. Pero aquí es tú, tu iniciación tú te la das. Lucifer, obviamente, como figura de Lucifer, nunca hizo una iniciación, al contrario, él se rebeló ante todo este tipo de dogmas. Él dijo, yo no voy a estar con mi padre de esta manera, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué voy a hacer lo que la sociedad me está dictando? Ese es un punto que nosotros tenemos. Los luciferistas tenemos que ser rebeldes. Ahora sí somos rebeldes. Si tú me dices amarillo, amarillo, no, yo te voy a decir anaranjado, anaranjado, anaranjado. ¿Sí? O sea, si es esa parte de rebeldía, porque así es Lucifer. Lucifer te enseña a ser rebelde. ¿Por qué? Porque todo lo tienes que cuestionar. Lucifer es lo primero que hace. Cuestiona la existencia, cuestiona la muerte, cuestiona la magia, cuestiona la política,
Cuestiona incluso lo que yo ahorita estoy diciendo. Ujú. Investiga, no me creas lo que yo estoy diciendo. Verifica. Verifica si realmente hay una situación de iniciación o no hay una situación de iniciación. Anton LaVey, dentro de lo que es el satanismo, sí tienen sus iniciaciones. Ok, Wicca tiene sus iniciaciones, la masonería tiene sus claro. iniciaciones, el luciferismo no. El Ok, luciferismo es contigo mismo y la promesa más fuerte que puedes tener es contigo mismo. ok. Pero entonces, soy muy terca, perdón. Pero entonces, si vas a iniciar, em, te vas a comprometer, ok, contigo mismo, pero ¿quién da fe de que efectivamente estés realizando esa promesa que te hiciste? O sea, no hay como a lo mejor una hermandad, un comité, un grupo, un algo que sepa que realmente estás realizando a lo que te comprometiste o que vas bien encaminado Ajá. o no sé, que lo estás haciendo como se debe hacer. Sí hay. O sea, y nos podemos congregar muchos, ¿no? O sea, muchos que ¿Qué estamos hacen dentro de cuando esto. se congregan? Pues platicamos de filosofía, platicamos de la imagen de Lucifer, compartimos, hacemos arte. Algo muy importante dentro del luciferismo se empieza a hacer arte, desde la música, desde la pintura, desde la dramaturgia, escultura, arquitectura, filosofía, se escribe mucho, se lee mucho, se ve muchos videos, Ujú. porque ahora también ya es parte también de la cultura y de hacerte culto el ver videos, el ver cine, en fin, todo esto lo tienes que, y lo compartes. ¿Sabes qué? Fíjate que encontré esta película que habla de esta situación luciferista. O mira, fíjate que en Marvel, y lo voy a decir así como tal, en Marvel encontré estas claves para romper ciertos aspectos de lo que es lo material, por ejemplo, en el Doctor Strange, que tiene que ver mucho con la filosofía luciferista. Lo Ok. compartimos, ¿te diste cuenta? En tal película, en tal lugar, y así son En todas las películas casi siempre, todos sabemos que sí, hay Hollywood cosas, claro. nos da muchas Entonces, ¿cómo pistas. influye o ha influido la literatura y el cine en la imagen precisamente de De Lucifer? Lucifer, o sea, es muy vasta. O simplemente también te puedes congregar y estás contigo mismo y con tus hermanos. Por ejemplo, música. Una de las músicas que se ocupa mucho en el luciferismo es Amadeus Mozart, Ok. porque eleva la frecuencia Ujú, sí, espiritual. sí, sí. Es una de de la música clásica, uno de los compositores que tienen una alta vibración. Entonces tú puedes estar con tus hermanos, con los que estás congregado y estás escuchando Mozart, pero no estás haciendo ningún ritual, simplemente a veces hasta en silencio puedes estar con ellos disfrutando y poniéndote en la misma sintonía a todos, Ok. como un En- tipo de meditación cuando, si lo quieres ver. cuando están haciendo, por ejemplo, esa actividad, ¿en qué te ayuda? O sea, tú meditas en alta frecuencia, pero ¿para qué meditas? O sea, ¿en qué te beneficia? ¿Qué actividad puedes hacer estando en esa sintonía? Conectarte con tu ser interior, con tu templo, Solamente, sí, como y con meditación. tu cosmos, con lo que eres. Acuérdate que a veces lo que dicen, si tú ya te conoces por dentro, vas a conocer el cosmos de fuera. A veces hay más secretos dentro de nosotros. El secreto está dentro de nosotros, que a lo mejor si me voy al espacio exterior y veo los planetas. Ok. Adentro, en lo que estamos nosotros hechos, está el secreto de la creación. Ujú. Ese es Lucifer. Lucifer te va a dar ese secreto y vas a entender que Dios como tal, no voy a decir Dios, la semilla de Dios, la semilla de la divinidad está dentro de ti y no necesitas otro lugar más que estar bien contigo mismo. Ahora hace rato te preguntaba qué imagen física tiene Lucifer. Y lo pregunto porque entonces, como los que adoran a la Santa Muerte, por Ujú. ejemplo, que hay una figura de la Santa Muerte, y los que adoran a Satán, ¿no? Que hablabas de la figura con la patita y esto y lo otro. Em, si yo soy adoradora de Lucifer, ¿qué imagen podría yo traer que representa a Lucifer? Venus, el planeta Venus, Ok, porque es el que se mueve en el cosmos y es el que representa a Lucifer. ok.
el planeta Venus. Y si analizas el color del planeta Venus, ¿de qué color es? Dorado, amarillo. Entonces ahí es donde, y entiendes el movimiento de Venus, puedes ponerte el símbolo nada más, ¿no? El símbolo alquímico de De Venus. Venus. Y ahí lo traes. La estrella de 7 picos también simboliza, También. nada de 5, fíjense, ¿eh? A eso iba. Ah, Porque podrías ver muchísimas estrellas de este claro, tipo, sí. pero hay que poner atención al número de picos. Esa es otra imagen también de Lucifer, Exacto. la estrella, si lo Eso. quieres poner así. Un serafín dorado con fuego A mí me encanta también. el dorado, pero O todavía no me otro, y inicio. me voy a ver a lo mejor van a decir que cómo es posible, mucha gente, pero también un símbolo de Lucifer es el arco iris, ¿Por? porque es la luz, es la descomposición de la luz. Así como es la luz blanca, también existe esa luz blanca cuando la descomponemos, es el arco iris. Y Lucifer es el arco iris, Ok. es la vida, es la existencia. Entonces también yo me pongo un arco iris, entonces también estoy O sea, representando no a estoy Lucifer. representando nada del LGBT y No, por nada de eso esas dije, sé cosas, que ¿no? no, eso es otra Ok, cosa. ok. Y eso ya es. Puede llegar a ser una persona que esté dentro de la corriente luciferiana. Sí, sí, Ok. sí, sí, puede ponerse un arco iris, pues es otra forma también de pensar, por ejemplo, voy a poner una imagen de Lucifer como tal, y si me gusta esa parte de la simbología de los colores, porque Ujú. está toda la existencia, son los 7 colores esenciales de la vida. Sí. Entonces, ¿cómo puedes entender a la luz? Pues también a través de entender la Los colores. descomposición, ¿sí? ¿Qué desafíos enfrentan hoy en día quienes están dentro de la corriente luciferiana? Con todo lo, ¿no? Con todas las Híjole. cosas que estamos viviendo, con todas las corrientes de religiones Pues y los sí. diferentes, todo lo que tenemos Mira, en lo alrededor. personal, todo lo que yo he tenido que ahora sí enfrentarme, ¿no? Desde cristianos intolerantes, y así lo digo, que creen ellos que realmente Jesucristo es el que Ujú. salva y tú estás mal, porque Jesús, porque Jesús, porque Jesús. Ok, ahí empezamos. Católicos. Antes eran un poquito más abiertos, ahorita con ese nuevo papado ya no son tan abiertos, vuelven a ser otra vez como Un o círculo sea, sí, cerrado. cerrados. Entonces, ahí otra. La gente, la sociedad, te dice, qué miedo. Es que me estás hablando de Lucifer, qué miedo. Tú me das miedo. Yo tengo un amigo que siempre me dice eso, que yo le doy miedo. Digo, Pero porque no entiende la no diferencia, entiende, sí. que es lo que seguramente a la mayoría de nosotros, cuando no sabemos el contexto y no sabemos la información que nos estás dando en este momento, podemos pensar que tiene una connotación negativa. Y le das miedo. Y si nos vamos también a las otras religiones, por ejemplo, a los judíos, son más severos también. Sí, Ante la los judíos imagen son... de Lucifer, no, pues totalmente estás en contra de ellos. ¿Sí? No se digan los musulmanes te matan si tú hablas de Lucifer como Ok. tal. O sea, no puedes hablar. O sea, hay mucha todavía Resistencia. resistencia, incluso hasta en los segmentos más abiertos. Yo lo digo abiertamente, eh, los poetas en Toluca fueron los primeros que me censuraron cuando yo llegué con mis poesías luciferinas. Ok. Para ellos eso no es poesía. Para ellos es poesía hablar de Ocoyoacac, del arbolito en su casa, de la casa olvidada. Ok. Pero hablar de filosofía, Ujú, porque ujú. yo metía filosofía, simbolismo. No, es que tú estás hablando de cosas que no. Es que no. ¿Cómo es posible que Juan Alberto escriba ese tipo de cosas y lo exhiba aquí en Toluca? Sí, sí. Entonces te das cuenta que también hasta en el mundo del arte, que los poetas deberían de ser como más abiertos de mente por todo lo que leen. No, fueron los que más me censuraron. La presencia en América Latina, por lo menos. Hay presencia del luciferismo. Sí, y ¿Qué tan, muchas. a eso iba? ¿Qué tanto, no, lo podemos ver en otros países de América? Hay muchísimas corrientes de luciferismo. Y sobre todo en América Latina se construyó, y yo conozco a Víctor, fue una de las personas
que tuve la oportunidad de conocerlo aquí en México cuando vino. Él rompió totalmente los esquemas fuertes. Él tiene su primera, y prácticamente fue la primera congregación, si lo quieren poner así, Ujú. de luciferismo Ok. en Colombia. Entonces fue muy fuerte, pero él sí lamentablemente se fue hacia ese lado más religioso. Ok. Él sí perdió ese camino un poquito de lo que es el luciferismo, pero como crecimiento personal. Él sí te da esa situación. Yo te voy a iniciar como lo iniciamos en Wicca, como lo iniciamos en la masonería. Ok, está bien. Hay muchos amigos y muchos hermanos que ya han hecho su propio luciferismo. Incluso con otra amiga tuvimos también pláticas con uno de ellos, que Ujú, también tiene ujú. su canal y todo, y lo hace maravillosamente, pero sí a veces como que tendemos a llevarlo a ese lado religioso Oscuro. y oscuro. Yo siempre he dicho que el luciferismo no lo traten de esa manera. Hay que respetar la verdadera esencia de Lucifer como tal. Él no te está diciendo que seas religioso. Él no te pide religión, él no te pide dogma. Te pide que creas en ti, solamente. Cree en ti. Y cuando tú tengas esa creencia en ti, tienes toda la potencia para existir. Es eso. O sea, es muy simple. Sí, sí. Es muy simple. Fíjate que ahorita me acordé de una serie Ujú, que existe que se llama Lucifer y que tiene hasta una connotación cómica, ¿no? ujú, Cuando tú, pues, la vas a ver, ¿no? Y ves em, pues, el nombre de Lucifer, obviamente nos vamos como eso de, ay, ha de ser una ujú, serie, ¿no? ujú, ujú, Como con un lado místico y oscuro y de todo este ujú, tema, negativo. Y cuando te das cuenta y empieza la serie, hablan precisamente del ángel caído y ¿no? De una ujú, persona, de un ángel que lo destierran y, en fin, hablan de Lucifer de esa manera. ujú, Pero tiene un tinte hasta cómico, porque en ujú. realidad no es una persona mala, al contrario, ¿no? Él en algún momento, o bueno, casi en todos los momentos quiere hacerse ver como una persona mala, pero en realidad no es una No es persona malo. mala. No. Entonces, lo que me estás diciendo Ajá. ahorita, se me figura un poquito eso, ¿no? De, de todos pensamos que es algo negativo, Quizá, que es ajá. algo malo, que es algo que nos puede hacer daño y que en realidad si lo vemos como lo tenemos que ver o como es en realidad, no tiene absolutamente nada de Nada de oscuro. negativo ni de oscuro. O sea, tú mismo tienes esa oscuridad, tú mismo tienes esa iluminación, entonces no le tengas miedo. A veces el adentrarte a la oscuridad es tenerte miedo a ti mismo. ¿Por qué tenerte miedo a ti mismo? Sí, claro, al contrario, O sea, debes de tener miedo a lo mejor a algo que hemos pensado que es desconocido, claro, pero a ti mismo, tu crecimiento va a ser contigo, claro. no hay otro. Y Aparte Lucifer así lo plantea. siempre he dicho que amar tus demonios y tu oscuridad es básico para que entonces puedas resurgir a algo más positivo. Exactamente, exactamente. Las potencias, las 7 potencias que nos han dicho los 7 pecados capitales, es abrazarte a ti mismo en tus defectos. Esa pereza que todos tienen, esa gula, la ira que a veces nos lleva, esa envidia, abrázala. Cuando tú entiendes esa envidia, vas a poder ser empático con el otro ¿Qué y te vas puede a poder abrazar. aprender, por ejemplo, una persona independientemente de sus creencias, de su religión? A ver, porque esa es otra pregunta. ¿Puede una persona con alguna religión, por ejemplo, católica, cristiana, de otra, cual sea, a la par llevar el luciferismo? Sí, sin ningún problema va a entender esa parte, como te digo, de crística. Vas a entender por qué Cristo se sacrificó si nos queremos ver desde ese punto de vista. Por qué a lo mejor si nos vamos al Yoruba, por qué a lo mejor el Ewa puede abrir caminos o puede cerrar caminos. Vas a entenderlo. Vas a poder entender a un Ogun. O sea, lo podemos ver desde diferentes corrientes. Claro, claro.
vamos a poder entender muchas cosas de la misma humanidad. O sea, desde la historia, desde cómo está conformada la Tierra, por qué el Sol, por qué la Luna, por qué se mueven los astros de una manera muy cíclica, porque el mundo es cíclico, porque Lucifer es Ujú, cíclico, por qué la Luna y Venus hacen conjugación y se abren las puertas del amor. Nos volvemos más amorosos. Ah, hay una razón, porque se abre precisamente la luz y la situación de la feminidad que nos da la ujú, luna. ujú. Lucifer al final como estrella, como planeta, es proyectivo también. Y también, ¿por qué el Sol y Venus hacen conjugación también? Y se hace una situación muy masculina, como ahorita lo estamos viviendo. El verano es una situación muy masculina. Ah, porque Venus y el Sol ahorita están muy cerca. Y también vamos a entender esa parte LGBT. ¿Por qué existe la homosexualidad? ¿Por qué existe? ¿Por qué existe la ¿Por heterosexualidad? qué? ¿Sí? Porque ¿Por necesitamos qué? un equilibrio. Imagínate si todos se pusieran a reproducir como locos. Ok. Hoy en día Ahí se vienen muchas ya cuestiones hay muy... como Ajá, muchísimo más, tal vez, de lo que ajá. pudiéramos pensar hablando de este tema. Em, ¿es un equilibrio o Es un equilibrio. o ya se está saliendo un poquito de Aparte ya hay una cosa que ya, ahorita todo eso está hasta incluso dentro de la porque ya hay misma situación, modas, sí, ya ya se mucho abrió ya es mucho, moda, ¿no? ya Ahorita mucho ya es simplemente o eres parte de la marcha o no eres parte de la marcha, ¿no? Porque hay muchos que están a favor y hay otros que están en contra, ¿no? Porque se ujú, busca un respeto y al final a veces una marcha no da respeto como tal, pero siempre ha existido la homosexualidad y vas a sí, claro. entenderla, Ujú, ¿no? Ahí están las Amazonas, ujú, las ujú, islas Lesbos en Grecia. sí, Ahí están los guerreros en los gimnasios romanos y después también griegos, donde se daba la filosofía. Y vas a entender que es amar al otro en su semejanza y no cerrarte. El amor no es una situación tampoco de sexualidad, es una situación de emociones. Entonces vas a entender que todo es un equilibrio y que la Iglesia Católica ha satanizado hasta la misma sí, unión sí, sí, sí. entre hombre y mujer, porque si no es por una situación de procreación, estás mal. Ujú, Todos nos vamos a ir al infierno al final, si nos vamos a los estatutos que ellos nos dicen, todos nos vamos a ir al infierno, homosexuales, lesbianas y heterosexuales, porque todos hemos hecho el acto de juntar cuerpos del coito sin sin reproducción, sí. procreación. O sea, todos. Y Ujú, no, y ahora sí como diría, y el que esté libre de pecado, que sí. arroje la primera piedra. Entonces, ¿por qué satanizar algo que es parte de la naturaleza del ser humano? Que es el amor, que es amar Amor al es amor. semejante, ¿no? El amar a una persona de tu mismo sexo hace que entiendas que eres tú también. Al igual que también amar a una persona que no es de tu sexo es amar esa diferencia y complementar como lo es en las leyes herméticas. ¿Cómo Y fomentamos esa tolerancia esa y ese tolerancia. respeto hacia las distintas expresiones, ¿no? Que Exactamente. hoy en día, pues, tenemos en todo el Y mundo? están ahí. Y siempre han estado ¿Cómo le hacemos? entendiendo las diferencias y ser empático. Porque siempre va a existir la dualidad. Ujú. Porque hasta en las relaciones gays existe el que es receptivo y el que es Claro, proyectivo. claro, claro. Sí, O sí. sea, no los puedes quitar. No lo vas a poder nunca quitar. Existe. Y están en los astros, y está en Lucifer, y está en la luna, y está en el sol. Y así si nos vamos a desglosar todos los planetas en su situación astrológica, todos son algunos proyectivos y algunos son receptivos. Por ejemplo, Mercurio también es proyectivo, ¿sí? O sea, pero un Saturno no. Un Saturno es interno, es destrucción. Entonces vas a entender que Saturno no es tan proyectivo. Un Urano también es más interno, ¿sí? Porque es el mar, son las entrañas, es ese abismo que no queremos entender. Al contrario, si nos vamos a Marte, que es el guerrero, que es el fuerte, el que proyecta, el que hiere. Entonces,
Vamos a ir entendiendo que existe la dualidad y ahí vas a entender y vas a ser más tolerante. Entonces, dentro del luciferismo, podemos entender muchas cosas astrológicas también. También. O sea, nos podemos meter en el luciferismo, pero entender muchas otras corrientes. Corrientes, exactamente. Desde el tarot vas a entender que el tarot tampoco es una herramienta para adivinar el futuro. No. Es premonitorio. Bueno, es iba a decir predictiva, Es un pero no. libro de vida. Sí. Es un libro de vida que te va que cuando tú abres, para ti, ¿qué está el arcano? Porque para mí puede ser, por Sí, sí, ejemplo, sí, el claro, mago puede claro. ser algo y para ti es otra cosa. Yo veo un símbolo y tú ves otra. Otro, claro. Es trabajar esa parte de las imágenes que nos da. Desde ahí también es algo maravilloso. El simbolismo, ¿no? El Ujú, triángulo, el ujú. círculo, el cuadrado. Entender la composición, por qué hay sangre, por qué hay saliva, por qué hay sudor, por qué hay músculos, por qué el páncreas, por qué... Eso, por ejemplo, a mí como médico naturista también me ayudó a entender. Estas herramientas existen en el cuerpo. Por ejemplo, el músculo, ¿qué es? Es fuego, es proyección. Entonces ahí Ok. está el metabolismo, ahí está el secreto del metabolismo. Y en la sangre es la parte romántica, la parte del agua, es la parte del movimiento, de las emociones, las lágrimas. ¿Por qué el sudor es tan erótico? Porque son emociones internas, porque es la esencia del ser humano. Entonces vas entendiendo muchas Wow. cosas hermosas que de verdad ya cuando entiendes Qué el interesante. luciferismo vas a entender hasta la anatomía humana. O sea, es maravillosa la escuela del luciferismo. Vas a entender muchísimas cosas. Qué interesante. Sí, de verdad que sí. ¿Qué recomendación le darías a las personas que les interesaría, ¿no? Empezar a estudiar esta corriente del luciferismo de manera seria? Yo siempre les he dicho, y creo que también cuando estaba en los programas, cuando hemos hablado con mi queridísima Elba, que le mando un saludo Saludos, a Elvita. Elba, empiecen por el básico. El básico, que es Hermes, equivalió. Entender precisamente esas leyes herméticas. Cuando tú vas a entender esas leyes herméticas, que son la base de todas las religiones y de todas las creencias, vas a empezar a entender un camino. Después, vámonos un poquito con los griegos, como les dije, helenismo. Vamos a oír qué dice la Odisea, qué dice la Ilíada, qué me dice Esquilo, qué me dice Sófocles en sus comedias. Entonces vas a entender el helenismo. Y luego nos vamos a lo romano, a lo latino. Ahí hay más cosas ocultas todavía, que se pudieron rescatar de la esencia del helenismo, porque hay que entender que Roma, todo lo que es la cultura de los romanos, Ujú. todo lo latino, pues forma parte de una base totalmente helénica. Y luego ya nos podemos adentrar un poquito a los druidas, nos podemos meter obviamente con los Anu, con los sumerios, que están prohibidísimos, que todo el mundo los ve como demonios. Sí. Entender el poema de Gilgamesh. Es que tenemos que leer todo lo antiguo. Y hasta incluso nos vamos a meter, que después si quieres hacemos un programa de eso, de civilizaciones quebradas como Tartaria. Uf, Ujú. ok. Tartaria, entender qué son los tártaros, la energía, Tesla. Escuchar a Tesla en sus escritos, donde el espíritu es electricidad y la electricidad es Lucifer. Ujú. Entonces, o sea, si ya así como de herramientas, creo que les di un gran Sí, claro. amplitud, pero sí es entender las bases, entender las culturas que fueron sepultadas Ok. y que no nos simplemente hablar de los sumerios, hablar de los caldeos, híjole, la creación del ser humano, la creación. Enoch, otro gran libro que tienen que leer, que no pertenece al canon bíblico, Ujú. tienen que leerlo. Tienen que entender el libro de Enoch, porque ahí están los secretos del cielo. Ok. Entonces es ¿Dónde maravilloso. encontramos toda Todo esta está en gama? internet. ¿Qué crees que es lo maravilloso? Ya lo pueden bajar por PDF, no les cuesta nada. Nada más ahora lo que sí es querer realizar esa investigación, leer, adentrarte a los libros. Y si no, ya ahorita, ya si no quieren leer, hay Sí, audiolibros. sí, O sea, ya ahora sí no hay una justificación que digan, no, claro. bueno, ya estoy viendo que ahora con la inteligencia artificial ya hicieron la película de Enoch.
Ya búsquenlo en YouTube y es algo maravilloso. Digo, tiene sus fallas, Sí, ahorita claro. la inteligencia artificial todavía tiene sus fallas, se ven medio raras sus animaciones todavía, pero de verdad ya hasta si no lo quieres leer, bueno, ya te lo están dando hasta en un documento audiovisual. Sí, sí. Wow, qué O sea, maravilla. ahí está el Qué conocimiento ya, ahora interesante. ya está en todo. Y vas a entender esta nueva vida que tenemos, que es la inteligencia artificial, también con el luciferismo. ¿Qué tiene que ver? Te está dando la luz. Hay que saber manejar la luz, nada más así te digo. Tenemos una gran herramienta, pero hay que entender que la iluminación también se nos puede salir de las manos. Ujú, ujú, Entonces es una gran herramienta la inteligencia artificial y todavía falta mucho más, porque falta todavía la inteligencia artificial biológica, ujú, que ya no sí, tarda, ya se habla ya está empezando. de la bio cibernética, pero se vienen cosas muy interesantes que si como seres humanos no tenemos un cimiento humanístico, nos vamos a destruir a través de una inteligencia artificial con exceso de luz, porque también luz sobre luz no es bueno. Y Bueno, es la que inteligencia artificial sí todo podría exceso es convertirse en malo, luz como sobre luz, siempre. ¿eh? Sí, me imagino. Pues lo empezamos a ver, ¿no? En todas las connotaciones negativas que le hemos Sí, estado dando. sí, sí, sí. Entonces, el luciferismo nunca se va a ir de nuestras vidas como humanidad, ¿eh? Ok, Y ahorita conecta muy bien con lo nuevo que estamos viviendo de la inteligencia artificial. pues Otro ya tendremos programa, ¿verdad? otro programa súper interesante como siempre. Sí. Muchísimas gracias. ¿Algo más que desees agregar sobre Pues el tema? que no le pongan etiquetas a Lucifer. Y si lo quieren poner, pues pónganlo, pero háganlo como una forma, ahora sí, tradicional, como nos han enseñado, pero no crean todo lo que dice Lucifer. No crean tampoco todo lo que estoy diciendo. Investiguen, lean. Ujú, No se peleen con la gente. A veces dicen que es mejor permanecer callado y eso también es una fuerza de resistencia, porque a veces pelearte con personas que no van a entender una filosofía o que eso sí. creen ellos tener una idea que es, que es rígida, ¿para qué desgastarse? Entonces, que tomen cada quien el conocimiento como debe de ser. Nada más, y que lo tomen y que lo desglosen y que se formen su propio criterio. Perfecto. Pues muchísimas No, pues gracias. muchísimas Como gracias. siempre, un placer. Y pues ya estamos para el otro, Ya, porque de verdad que son temas súper, súper interesantes y de la manera en que nos las explicas, también es otra manera de ver, ¿no? Es otro contexto. em, y es súper, súper agradable tenerte aquí e interesante. Muchísimas sí, no, gracias. muchísimas gracias y espero estar pronto. Ya tendremos la oportunidad de estar de nuevo en otro programa y hay Así muchos más es, temas interesantes, ¿no? así es. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Pues hoy hemos explorado un tema complejo que invita a la reflexión sobre la libertad de pensamiento, las creencias y la importancia de conocer antes de juzgar. Más allá de las posturas personales, comprender las distintas corrientes filosóficas y espirituales nos permite construir una sociedad más informada y respetuosa. Gracias, nos vemos el próximo martes en Azul Femenino, por supuesto, por el Informante Live. Gracias a todos.